fue mujer, Adela Velarde, la enfermera que sanaba con una mano y enviaba mensajes secretos con la otra. Entre el ruido del telégrafo, tejió la historia que el corrido inmortalizó como La Adelita. Si Adelita quisiera ser mi novia. La verdadera Adelita no solo inspiró versos, también cambió el rumbo de batallas. Lobos FM. Rescatando las historias que no te contaron. Revoluciones. Todo el tiempo. En Lobos FM, cada tic-tac es una nota en la sinfonía del tiempo. Celebramos cada momento. Era Deportiva. El programa de información y promoción deportiva con el cronista deportivo Abel López y un gran equipo de colaboradores. Era Deportiva. Aquí inicia. Es momento de conocer las remembranzas deportivas. Con Claudio Laguna, Era Deportiva. ¿Qué tal, amigos de Era Deportiva? Gracias por acompañarnos ya en este inicio de semana, lunes 3 de noviembre. Un servidor, Claudio Ernesto Laguna, le da las gracias por acompañarnos en este espacio deportivo y en lo particular por hacer este recorrido por la historia del deporte que, bueno, en esta ocasión nos va a llevar hasta 1926. Fíjense lo que sucedió. Bueno, en 1926 Ty Cobb era manager de ahí de los Tigres de Detroit y pues fue despedido. Así le pidieron la bola a Ty Cobb, a este legendario jugador, miembro del Salón de la Fama con innumerables récords impuestos. Bueno, el caso está que Ty Cobb fue reemplazado por George Moriarty. Bueno, que tiene de extraordinario esto, ¿no? Esto es normal ahí en béisbol de Grandes Ligas. El caso está que George Moriarty, ¿sí?, se convirtió con esta asignación, con este nuevo trabajo de manager, en este caso de los Tigres de Detroit, se convirtió en el primer hombre, la primera persona en la historia de las Grandes Ligas en haber tenido los 4 principales trabajos en el béisbol de las Grandes Ligas. Es decir, George Moriarty fue jugador, fue umpire, fue scout, ¿sí?, y se convirtió en manager. Los 4 principales trabajos dentro del béisbol organizado los hizo George Moriarty, y con haber aceptado el puesto de manager reemplazando a Ty Cobb, pues cumplió pues con estos los 4 principales trabajos que se pueden llevar a cabo como parte de la organización del béisbol. Fue jugador, fue manager, fue umpire y scout. Esto sucedió pues un día como hoy de 1926. En 1934, fíjense lo que sucedió, qué cosa tan curiosa. El primera base de los Yankees, Lou Gehrig, el famoso caballo de hierro, ganaba la triple corona de bateo de esa temporada del 34. Batió de 363 de porcentaje, pegó 49 cuadrangulares, impulsó 165 carreras. Con eso ganó la triple corona de bateo. Y bueno, creo que tenía los méritos suficientes como para haber sido nombrado el jugador más valioso de la Liga Americana. Pero ¿qué creen? Se lo dieron a Mickey Cochrane, el catcher de los Atléticos de Filadelfia, que batió para 320, apenas 2 cuadrangulares y produjo 76 carreras. Con esos números, pues le dieron el jugador más valioso a Mickey Cochrane, el catcher de los Atléticos de Filadelfia, sobre el ganador de la triple corona, a Lou Gehrig. Así de raro, extraño, pues fue esta nominación en 1934. ¿Sí? En 1935, ¿sí?, fíjense lo que sucedió en un partido de fútbol americano entre las Águilas de Filadelfia y los Pieles Rojas, pero no eran de Washington todavía, eran los Pieles Rojas de Boston. Bueno, el partido terminó 7-6. Muy magro el resultado. Ahí en Fenway Park se llevó a cabo este partido. Aquí lo interesante es que ambos quarterbacks
se combinaron para establecer un récord en la NFL. Combinados los dos, ¿sí? Lanzaron para 11 intercepciones. 11 veces fueron interceptados estos dos quarterbacks. O sea, traían prácticamente el brazo chueco. Irv Kupcinet de las Águilas de Filadelfia y Ted Wright del equipo de Boston. Pues ahí entre los dos, ¿sí? Sumaron 11 intercepciones en ese partido. Por eso el marcador de 7-6. No pudieron concretar, pues. En 1962, Will Chamberlain, este gran jugador, esta leyenda del básquetbol profesional, que en ese entonces jugaba para los Warriors de San Francisco, anotaba 72 puntos, le metía 72 puntos a los Lakers de Los Ángeles, y con esto se convertía en el cuarto, ¿sí? en el cuarto jugador con el puntaje más alto de anotación en la historia, ¿sí? Tuvo 29 disparos de la cancha y 14 en la área de tiros libres, pues, ¿no? Este se convirtió en el sexto, ¿sí? en el sexto puntaje más alto en la historia de la NBA para un jugador. 72 puntos de Will Chamberlain, un día como hoy de 1962. En 1981, este miembro del Salón de la Fama, el bigotón Rollie Fingers, que en ese año del 81 estaba jugando para los Cerveceros de Milwaukee, después de brillar en la década de los 70 con aquellos Atléticos de Oakland. Pues bueno, esa temporada de 1981 terminó con un récord de 6 ganados y 3 derrotas y 28 salvados y un microscópico 1.04 de efectividad. Así es, con estos números, ¿sí? Fue reconocido como el ganador del Cy Young de esa temporada del 81, ¿sí? Él acumuló 22 de los 28 votos posibles para llevarse la nominación. Y aquí lo interesante es que Rollie Fingers se convertía en el primer pitcher en labor de relevo, el primer relevista al que se le reconocía con un Cy Young. Casi por lo regular, el premio Cy Young se le da a un pitcher abridor, a un inicialista. En este caso, Rollie Fingers, pues siempre fue reconocido como un tremendo taponero, un tremendo salvador. Y en esta ocasión, pues en esta campaña del 81, fue reconocido con el Cy Young. Se convirtió el primer pitcher relevista en labor de relevo en alcanzar esta nominación del Cy Young. Pues bien, es lo que tenemos ahorita más destacado en cuanto a historia del deporte para un día como hoy. Yo los voy a dejar en compañía de Abel López y todo su equipo, y la invitación es a que el día de mañana sigamos escuchando más historia del deporte. Hasta entonces. Sigue con la información del deporte al momento con el cronista deportivo Abel López. Era Deportiva. Era Deportiva. Bienvenidos a Era Deportiva, ya este lunes 3 de noviembre. Muchísimas gracias a todos los que nos localizan en la frecuencia del 103.5 FM de su radio receptor Hermosillo, toda la zona conurbana y rural de Hermosillo. Muchísimas gracias por estar con nosotros en FM. También estamos para todo el mundo en www.lobosfm.com. En redes sociales estamos en Facebook Live, transmitiendo totalmente en vivo desde esta cabina de Lobos FM Hermosillo, en Era Deportiva y en Lobos FM. Acaban de escuchar a Claudio Laguna de Nación Naranja con las remembranzas deportivas de lo que ocurrió un día como hoy, 3 de noviembre, en el mundo del deporte. Y se encuentra con nosotros Jorge Moga, apoyándonos para que este programa salga en FM y también en redes sociales al trancazo, como decimos por acá. Y bueno, tenemos un WhatsApp 6624-150951, el WhatsApp de Era Deportiva 6624-150951. Como ustedes ya vieron, los que nos están siguiendo a través de Facebook Live, se encuentra Ignacio Molinar, el Nacho Molinar, con la voz del aficionado. ¿Cómo estás, mi estimado Nacho? ¿Qué tal, Abel? Un saludo para ti, para toda la gente. Hoy me gustaría abrir de una manera diferente, si me lo permites. Un fin de semana complicado
para la ciudad desde donde Muy estamos. triste, de hecho me ganaste el tirón. Emitiendo aquí en Hermosillo. Si quieres ahorita lo comentamos. Me gustaría hacerlo de la manera más respetuosa, dar el pésame de manera pública a las familias que perdieron gente o seres queridos el día sábado en el accidente en el centro de Hermosillo. También a la familia del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, por el asesinato de este alcalde que quedará para la historia, lamentablemente de una manera trágica. Y bueno, tenemos que hablar de pelota dentro de la tragedia. Totalmente, del deporte, ¿no? Pero sí, particularmente el tema aquí en Hermosillo que nos enlutó a tanto a la ciudad, al estado y al país, y pues obviamente esto también ha tenido trascendencia en todo el mundo, porque ya tuvimos una experiencia que nos hace abrir una herida adicional, ¿no? Con la guardería ABC hace 15 años ya de esta situación. Y de nueva cuenta Hermosillo, lamentablemente, en algo que tiene que ver con las llamas, algo que tiene que ver con el fuego, nos vuelve a enlutar, ¿no? Y fue muy triste. De hecho, el ambiente en la ciudad se siente pesado, se siente triste, se siente oscuro, a pesar de que el sol está brillando en todo su esplendor. A mí me tocó esta tragedia prácticamente cuando se está dando el proceso, viajando en camión a Topolobampo, llegando a Mochis, y después ya en Topolobampo pues empecé a ver la dimensión lamentable de la tragedia, y pues en solidaridad prácticamente con todos los hermosillenses, con las familias, como bien dices, con los seres queridos de las personas. Yo creo que tenemos que hablarlo con todo respeto, pero sí, definitivamente es algo muy triste, es algo que no debería seguir pasando en nuestro país. Y entendemos que los accidentes se dan, o sea, es decir, un accidente al final de cuentas, pero creo que con prevención y con las cosas claras se pueden evitar muchas de estas situaciones. Así que pues un abrazo fraterno para todos los hermosillenses, los sonorenses, los mexicanos, y pues está en nosotros el poder, de alguna manera, con nuestra determinación, con nuestra voz, poder hacer que las cosas cambien, Nacho. Sí, o sea, eso es. Sí, al final de cuentas, mientras sea libre expresión, pues adelante. Hablemos de pelota porque curiosamente se jugó el día 1 de noviembre cuando sucedió esta tragedia en Hermosillo, el juego número 7 de la Serie Mundial. Fíjate, Nacho, yo no sé si pasó en todas partes, pero yo por lo menos en los grupos que estoy de Hermosillo y todo ese rollo, los Dodgers, los que eran Dodgers o los que eran Toronto, se acabó el partido, se hicieron sus comentarios, pero como que no había actitud de festejo. ¿No me explico? O sea, es decir, obviamente a todos nos gusta la pelota y sabíamos lo que estaba pasando y además el partidazo que se estaba dando, pero sí siento que fue muy prudente en lo general. Hay otros que andaban en otro rollo, ¿no? Con disfraces de Día de Muertos, etcétera. O sea, está bien, lo único que se pide a veces es prudencia, ¿no? En el festejo, no que se deje de festejar, Nacho, porque cada quien es libre de esta situación, sino yo creo que manifestar, me explico, la manera, de ahí viene el respeto y la prudencia de ser moderados ante una situación en este punto. Hay respeto mucho la decisión de cada quien, como lo haya llevado. Al final de cuentas, pues entendemos que dentro de la tragedia tiene que continuar la vida. Totalmente. Esa es una realidad. Pero hablando justamente de detalles o de gestos por parte de gente, sobre todo que la gente lo sigue, los equipos profesionales, por ejemplo, hay que decirlo, el primer equipo que se pronunció al respecto en un comunicado de manera muy respetuosa, de buena manera, para sentir el apoyo, fue justamente Naranjeros de Hermosillo. Totalmente. Fue el primero aquí en Hermosillo que de los equipos profesionales que están en la ciudad que dieron comunicados. Y puso la H con un moño negro y una H en oscuro. Pues, ya ¿no? Posteriormente lo hicieron otros equipos, entre ellos Rayos de Hermosillo. La misma liga. Copa, la Liga Arco. De hecho, es bueno mencionarlo porque se llevaron a cabo justamente homenajes a lo largo de todas las plazas que tuvieron actividad. Hay un minuto de silencio en el juego de los charros, correcto, ¿no? Es correcto. Habrá que esperar a ver si hay algo, pues sí, el día de mañana, ¿no? Pero ya es otro tema, hay que hablar de pelota. Totalmente. Pues bueno, campeones de la Serie Mundial, bicampeones de la Serie Mundial, el equipo de los Dodgers. Qué manera de regalarnos los dos equipos, porque no le podemos reprochar nada a Toronto. Por ahí comentaba Claudio que más o menos me sumo a esta parte, ¿no? El gen ganador, tal vez faltó ese detallito, ¿no? Pero jugó para ganar el equipo de Toronto. Obviamente estamos hablando de un equipo que está hecho para
para ser campeón el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, que esos últimos detallitos fue donde ajustó las figuras que se esperaban, sobre todo en el picheo. Al final de cuentas respondieron como Yamamoto en un partido 7. Justo MVP. Exacto, Justo MVP totalmente. Yo creo que ahí nada podemos decir. De hecho, a Ohtani en Serie Mundial no le fue tan bien. En Serie Mundial. Sí, no lo dejaron hacer nada. Le estuvieron dando bases por bola. No le dieron bases por golpe porque todavía no se calentaba tanto. En el picheo también le pegaron, ¿no? Sí. Pero lo que al final de cuentas, y eso es bueno, porque como decía Jordan, los campeonatos lo ganan los equipos, no las personas, pues, o sea, es decir, tienes que jugar en equipo si quieres ganar un campeonato. Sí te puede terminar un que otro juego, una individualidad tremenda, ¿no? Un fenómeno como que de hecho, sí, hay que decir las cosas como son. Una estrella infravalorada justamente en esta serie mundial, incluso en los playoffs para el equipo de Los Ángeles, es el cubano Andy Pajés. Totalmente. Recordarán que aquel pelotazo que sale el roletazo al pitcher del equipo de Filadelfia, que se equivoca, busca sacar en home, y es el walk-off que le da el avance al equipo de los Dodgers en la ronda divisional. Luego se vendría la serie de campeonato que barren a Milwaukee y la serie mundial. Fue justamente un batazo de Andy Pajés. Y ahora en la serie mundial, en el juego número 7, quien hace para mí la jugada que anímicamente mata a Toronto y que prendió al equipo de los Dodgers de Los Ángeles fue Andy Pajés. Totalmente. Esa jugada en el jardín central, que de haber pegado en la barda, estaríamos hablando del campeonato de Blue Jays. Totalmente, ¿no? Y al final de cuentas, así es una serie mundial. Y por eso es que en el béisbol nada está escrito. De hecho, iban por 3 outs los Dodgers, lo de Toronto. Los empatan en la 9ª entrada, fueron ganando prácticamente todo el partido y bueno, así son las cosas. Nos tocó lamentablemente que Alejandro, estamos esperando, yo decía que venía el jonrón, yo decía que venía el extra base, lamentablemente no fue en las entradas claves, obviamente para esto, y fue el último out con una jugada doble play, pero pudo haber sido otro, o sea, otro jugador. ¿Por qué? Porque la cosecha de la victoria o la derrota de un equipo se da en las diferentes entradas. Pues, ¿no? Para la gente que está criticando, sobre todo, curiosamente, de República Dominicana, es de donde más han criticado a Alejandro Kirk. Me parece un poco incongruente, porque de no haber sido por Alejandro Kirk, incluso no hubiéramos llegado al juego 7 de la Serie Mundial. Recordar ni al juego 7 dejó con Seattle también. Él tuvo batazos que fueron importantes para poder mantener en la pelea al equipo de los Blue Jays. Entonces, sí le tocó el ser el último out, el out 27, no lo podemos negar. Sin embargo, yo creo que en esta derrota del equipo de los Blue Jays no hay culpables. Simple y sencillamente te estás enfrentando ante un equipo que es una dinastía, que es el primer bicampeón del siglo XXI. No teníamos bicampeón desde el final de los 90s con el equipo de los Yankees, para que dimensionen ante quién están perdiendo. Totalmente. No ha sido... Vaya, no creo que lo haya perdido Toronto. Lo ganó de manera digna el equipo de los Dodgers. Y vaya que te lo dice un anti-Dodger, ¿eh? Y te voy a decir una cosa importante aquí, ¿no? Con Alejandro, en esta parte. Yo en lo particular, como manager, yo creo que tenía otros argumentos para ponerse a batear ahí. O sea, es decir, al final de cuentas estás buscando, con un out, la carrera del empate, porque en el béisbol se dice, primero tienes que buscar el empate y después tienes que buscar la victoria. ¿Hubiera sido por el squeeze play? Exactamente, no importa que tú hayas out, o sea, pero arriesgarte. Porque mira, vamos a suponer porque estaba el riesgo del doble play, que pues, te ¿no? sacaban al de tercera. El out en home. Pero estabas en primera. Pero tenías en primera, hubiera avanzado a segunda y probablemente hubieras llegado a primera tranquilo. Exactamente, o sea, hubieras solamente arriesgado un out. Pues. Ahí el tema es, sí, ¿habrá sido cuestión del coach? ¿O habrá sido decisión de Alejandro que le hayan dado bateo libre? Esa es la duda. Es que yo creo, vuelvo a lo mismo, que ahí donde entra ahora sí la función del manager, porque el manager juega también, Nacho. Entonces, y había 2 opciones, aunque nos lastimara esto. Una opción es, oye, Alejandro Kirk no es buen tocador de pelota, vamos a suponer que así sea el caso. Pues meto a un jugador que sé que me puede tocar la pelota en el juego largo, en el juego número 4, si no me estoy exactamente, o sea, o cambiarlo, o Alejandro arriesgarse a una jugada de toque de squid play para buscar avanzar a Vladimir y obviamente que llegara. ¿Por qué? Porque estás arriesgando solamente un out. Al momento que tú te paras a batear y batear libre, estás con un riesgo enorme de una jugada doble play. Mira, ¿sí? al final creo que es una buena experiencia para el equipo de los Blue Jays.
¿Cuántos años vimos a los Dodgers peleando en esta instancia y que no se les daba la Serie Mundial, que no se les daban los playoffs? Ya con la experiencia que tienen y con el roster tan amplio, pues se les termina dando el bicampeonato. Aquí el tema y la plática entra a una cuestión de receso de temporada. Totalmente. Porque se vence contrato colectivo entre el sindicato de peloteros y el sindicato de dueños de las grandes ligas. Por eso se escuchaba mucho, es que los Dodgers van a arruinar al béisbol. No era un dicho nada más por decirlo. El tema es que hoy gana la nómina más alta de las grandes ligas. Lo justifica totalmente. Pues. De las ligas principales profesionales en el deporte en Estados Unidos, te hablo de fútbol americano, la NFL, básquetbol con la NBA y béisbol con la MLB, tienen el tope salarial. Totalmente. Grandes ligas actualmente no lo tienen. El sindicato de dueños está queriendo dentro de las negociaciones meter ese tope salarial, argumentando que va a ser más equitativa, vaya, la competitividad dentro de las grandes ligas. Pero el sindicato de peloteros dice, no, espérate, manito, porque ve y dile a Juan Soto que no puede ganar más de lo que está ganando, ve y dile a Shohei Ohtani que no puede ganar más porque tiene un tope salarial. Entonces, ambas partes tienen su punto de vista correcto, congruente. El tema está en que si no hay negociaciones, podríamos estar hablando de la última temporada antes de una huelga que podría dejarnos sin béisbol el año que entra. Una cosa, lo que siempre debe de apostarse es por el espectáculo. ¿Me explico? Claro. O sea, por el espectáculo. Entonces, tiene que haber un punto medio. Totalmente. Debe llegar a un Ese punto es un ahí. tema. Y el otro es la cuestión del coach del equipo de los Blue Jays. No estaba como manager. Hay que recordar que Don Mattingly decide estar dentro del cuerpo técnico de los Blue Jays, pero como coach. Lo de Don Mattingly es de esas personas que dices lo merecen y el béisbol no les ha dado. Totalmente. No ha podido ser campeón de Serie Mundial con ninguno de sus equipos, a pesar de que ha estado constantemente peleando por la misma. Totalmente. Y así pasa, pues al final de cuentas el béisbol, por eso es lo rico, lo hermoso, lo bonito. Y por otra parte, termina siendo campeón el equipo de los Dodgers en la última temporada del que para mí es el pitcher emblema de la organización californiana en los últimos 15 años. Tenemos una fotografía ahí, mi estimado, de Clayton Kershaw. Creo que lo pusimos ahí, no estoy muy seguro. Mucho en las publicaciones, Abel, creo que no lo subí, tanto en Liga Mexicana del Pacífico como en todos los deportes, incluido Grandes Ligas, la frase familia de, en este caso familia beisbolera. Me gustó mucho ver el festejo de los Dodgers, sobre todo de Clayton Kershaw, con sus respectivas familias. Creo que sacrifican más de 6 meses de no estar con sus familias prácticamente, y ahora, logro celebrarlo con la misma es algo muy agradable. Que también decirlo, qué hermoso detalle que toda la temporada y en el festejo de la Serie Mundial pudimos ver un parche con el número 34 que decía Fernando de Fernando Valenzuela. O sea, díganme ustedes qué otro equipo ha tenido un parche toda la temporada, parte de la temporada pasada, ¿sí?, que se corona campeón mundial con ese parche el año pasado, este año, ¿sí?, con un solo hombre. ¿Has escuchado el dicho de diosidencias? Sí. Fue una diosidencia. ¿Qué día fue campeón el equipo de los Dodgers? El día 1 de noviembre. Así es. El día 1 de noviembre era cumpleaños de que en paz descanse Fernando Valenzuela. Fíjate, y son de esos detalles que tú dices... Y soy anti-Dodger, pero aún así me dan gusto ese tipo de detalles. Claro que sí, o sea, como también nos da tristeza que Alejandro haya bateado por el doble play, me explico, o sea, es porque somos mexicanos, porque eso parte, al final de cuentas, nos puede o nos alegra, ¿no? Entonces, a mí me dio mucho gusto ver entonces festejo, y ya lo decía al final de cuentas el Magic Johnson, ¿no? En Los Ángeles ha tenido 3 grandes ídolos, ¿sí? 3 grandes ídolos, o sea, grandes que han marcado un antes y después en la idiosincrasia deportiva, cultural de Los Ángeles. Y decía, uno es Kobe Bryant. Sí, sin duda. Decía, el otro es quien les está hablando. Fernando Valenzuela. Y el tercero es Fernando Valenzuela. Sí. O sea, y lo comentaba perfectamente bien. Entonces te digo, eso no quien sea. Ustedes díganme qué otro personaje lo ha tenido. Estamos en año muy atractivo para quien gusta de la pelota porque tenemos las vísperas del Clásico Mundial de Béisbol también. Y al final, para la afición de la pelota latinoamericana, al final también los Dodgers tenían latinos o tienen latinos dentro de su roster. Kike Hernández de Puerto Rico, forman parte de los Estados Unidos, pero es un área latina de los Estados Unidos. Andy Pajés, que era del que hablábamos ahorita, que es de origen cubano. Miguel Rojas de Venezuela.
Y bueno, del otro lado, con el equipo de Toronto, pues estaba el caso de Alejandro Kirk, Claro. Vladimir Guerrero. Pero qué agradable es para la afición del Caribe, sobre todo, poder ver a sus máximas figuras representarnos de manera digna en una serie mundial. Totalmente, va a llegar calientito este asunto. Vamos a cambiar de tema porque al final de cuentas hablar de los campeones, obviamente bicampeones Dodgers de Los Ángeles, nos puede llevar muchísimo tiempo, pero quien anda de capa caída son los Naranjeros de Hermosillo, que ayer a pesar de un cuadrangular con casa llena en la novena entrada, Sí, de Jesús Loria. exactamente, no pudieron alcanzar al equipo de los Charros de Jalisco y se van barridos. Parece que ese estadio les cae bastante mal al equipo de los Naranjeros de Hermosillo, porque a pesar de la altura no están bateando lo suficiente ayer, a pesar de que ayer, hicieron 7 carreras, pero el equipo del Charro hicieron 9, creo. Entonces, Sí. ese es el detalle, pues, ¿no? Que también les hicieron muchas carreras a Naranjeros, y a pesar de que jugaron para ganar el partido, ¿sí? Obviamente el picheo no salió de nueva cuenta bien y los apalearon. Así que ahí estamos viendo, los Charros barren, ¿sí?, al equipo de los, en este caso los Naranjeros. Los Mochis barren al equipo de Tucson, sí, que son las 2 barridas, porque la semana pasada, las series pasadas, no hubo barridas. El equipo de Obregón, como tú bien dijiste, se sigue consolidando, le ganan la serie de visita a los Tomateros de Culiacán, cuando los Tomateros nos ganaron acá en casa. Normal. Los Algodoneros, era un duelo de sotaneros esto, Algodoneros contra Venados de Mazatlán, gana el equipo de los Algodoneros, y el equipo de Nayarit se lleva la serie de visita en el Nido. Sí. Esa sí me llama la atención, ¿eh? Sí. Esa sí me llama la atención, pero Nayarit ha sido uno de los más constantes dentro de la Liga Mexicana del Pacífico en esta primera vuelta. Ahora, en la cuestión de Naranjeros de Hermosillo, yo veo 3 puntos muy importantes. Antes, Nacho, para que veamos el standing de estos 3 puntos, para que nos expliques por qué están ahí, ¿no? Viene Guasave esta semana. Pero de todos modos, es decir, Nacho, hace 2 series Naranjeros estaba liderando junto con Yaquis de Ciudad Obregón. Espejismo. Ahorita está en la 6ª posición, Espejismo. Nacho. En la 6ª posición. Vamos a ponernos, sí, tenemos el standing ahí, mi estimado Jorge, del standing. Yo te lo dije muchas veces, sí, cuando estaba el liderato del equipo de Naranjeros, yo te decía, me parece que es un espejismo, me parece que el equipo, aunque anda bien, no está tan sólido. Ahora, no está ni tan bien ni tan mal, pues, o sea. No, es que es un equipo que está para competir en Naranjeros de Hermosillo en esta primera vuelta. Sabemos que faltan peloteros por agregarse para la segunda. El tema es que era un equipo que le quitabas una patita y se caía a la mesa. ¿Cuáles fueron esos detalles? El primero es que los juegos que había estado ganando y que se estaba viendo bien el picheo, tanto abridor como de relevo, había sido porque la ofensiva estaba funcionando. Obviamente no es lo mismo defender con el bullpen un juego de una carrera de ventaja a defender de 4 o 5 o más. Totalmente. Naranjeros había estado ganando de manera cómoda. ¿Qué pasa? Que comienzan a batallar con las ventajas y entonces ya no se ve tan fuerte el picheo. Ahora, ¿por qué comienza a fallar la ofensiva? Porque también, como todo en la vida, tiene altas y bajas. Actualmente la ofensiva de Naranjeros de Hermosillo es en un slump, lo que se le llama en el béisbol, que sería un bajón ofensivo del equipo de Naranjeros. Ayer pegaron bastantes hits y aún así no lograron por anotar más carreras. Estoy muy parecidos en el número, de Charros. Exactamente. El tema está 15, Nacho. 15 hits por parte. El detalle de la diferencia también fueron los 2 errores de Naranjeros de Hermosillo. Claro, y el tema está también en la cuestión de las lesiones. Hay hombres que están pegando directo en el tema del esquema de estrategia que tiene que manejar Juan Gabriel Castro, porque hablamos, por ejemplo, de Pepe Cardona en el Jardín Central, que no pudo viajar a Jalisco. El caso de Derek Hall. ¿Qué le pasó exactamente a Cardona? ¿Qué te reporta? No me acuerdo exactamente, para no mentirte, claro. Es un tema muscular, pero no me acuerdo de qué área, okay. No te quiero mentir. Claro. Pero igual lo pueden buscar en mis redes sociales, Nacho Molina MX, están los diagnósticos de cada uno de los peloteros. Perfecto. Está el caso, por ejemplo, de Emiliano Valencia, que debutó la serie pasada ante el equipo de Tomateros de Culiacán, que pegó su primer hit, que también por lesión no pudo participar ante Charros de Jalisco. La lesión muy marcada por parte de Derek Hall, que había sido prácticamente el pistón en la ofensiva. La bujía del equipo en esta parte. Y hablando de slump, el caso de Harold Ramírez, que desde que enfrentó a Culiacán ha venido en un bajón ofensivo. Creo yo que todavía no es para levantar alarmas. Están en la 5ª posición el equipo de Naranjeros de Hermosillo, 6ª, perdón, y viene Algodoneros de Guasave. Ahí está el tema. Si no sacan la serie y no se ve bien el equipo de Naranjeros ante Guasave,
ahí podríamos empezar a sonar un poquito más las alarmas. En este momento creo yo que es normal. Fueron a la casa del campeón, como lo es Charros de Jalisco, una aduana que se les complica muchísimo a Naranjeros de Hermosillo, en Guadalajara, bueno, en Zapopan para ser exactos. Creo que es normal. Lo que no me pareció normal fue que fuese por barrida. Totalmente. Pero creo yo que para realmente analizar cómo está la situación, es esta serie de martes a jueves ante Guasave. Ya para concluir, y obviamente pasará a Hugo, pero lo curioso también, Nacho, es que entre el séptimo y el octavo lugar hay una serie de por medio. Sí, o sea, de ahí en adelante está muy parejo. Exactamente, o sea, está muy parejo. O sea, es decir, estamos hablando que Jaguares está en la séptima posición con 9 ganados, 8 perdidos. Que llegó a ser líder. Y Charros exactamente estuvo con 12-5. Entonces, estamos hablando que son solamente 3 partidos. Es una serie. Charros tuvo un slump ofensivo al inicio de la temporada. Sí. Ya empezó a aceitar la ofensiva. Totalmente. Ya empezó a mover el arsenal. Tal es el caso que, de hecho, el jugador ofensivo de la semana de la Liga Arco-Mexicana del Pacífico es Jared Serna, nativo de Guaymas. Totalmente. Y que juega para el equipo de Charros de Jalisco, 333 de porcentaje de bateo. Y en el picheo, curiosamente, un equipo ofensivo, Tomateros de Culiacán con Manny Bacada. Totalmente. Y aquí lo curioso para concluir esta parte. Hay una serie de diferencia entre el séptimo lugar y el primero. Una serie completita. Es decir, si Charros perdiera todos sus partidos de los siguientes partidos, no creo que y pase. Tucson, bueno, pero vamos a suponer, y Tucson ganas Tucson puede estar en el primer lugar. O sea, lo que le pasó a Naranjeros. Exactamente. Ahora, pero entre algodonero, entre Jaguares y Tucson, ¿sí? Hay una serie completita entre el séptimo y el octavo, pues, o sea, y eso es lo curioso que está pasando en la Liga Mexicana del Pacífico. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos porque también tenemos fútbol. Lobos FM, cada segundo cuenta. Boulevard Rodríguez, esquina Zacatecas, número 124, 103.5 XHHM o 1000 watts de potencia. Teléfono en cabina 662-108-5921. Desde Hermosillo, para todo el mundo. Las canciones tienen una historia. Y aquí en Something Special veremos cuál es la historia de cada canción. No te pierdas Something Special los jueves de 7 a 8. ¿En dónde? En Lobos FM 103.5. Lobos FM 103.5. Música, cine y espectáculos. Minuto informativo, donde las noticias no se cuentan, se viven por Lobos FM. Uber convierte ratos muertos en chambitas de datos. En Estados Unidos, Uber lanzó un piloto para que choferes y repartidores ganen extra con microtareas para entrenar IA, grabar voces, subir fotos o menús, hasta $1 por pieza. La idea, sumar otra fuente de ingreso cuando no están al volante, nutrir sus esfuerzos de IA y hacer que la app sea más completa para trabajo independiente. Como nos pega, cambia el rol del chofer. Sigue con la información del deporte al momento con el cronista deportivo Abel López. Era Deportiva. Regresamos a Era Deportiva. Les recuerdo que estamos transmitiendo en el 103.5 FM de su radio, www.lobosfm.com para todo el mundo. Y estamos en Era Deportiva a través de, en este caso, de Facebook Live. También estamos en redes sociales contigo, Nacho. Sí, me pueden encontrar totalmente en vivo a través de Instagram y TikTok para que le den ahí tocar a la pantalla y que nos apoyen para poder comer. A través de redes sociales como Nacho Molinar MX. Hablamos de pelota de béisbol, pero ahora hablaremos de la pelota del fútbol, que sigue siendo, hay que reconocerlo, el deporte por tradición en México. El Chino Suárez nos está diciendo aquí, yo lo único que estoy en desacuerdo, a mí sí me hace que Toronto sí perdió la Serie Mundial. Así dice aquí, ¿no? Pero argumento. Es válido, ¿no? Pero pues sería el argumento. Es lo único. Así que te tienes que inventar un rollo para que es el argumento aquí, compañero, ¿no? Además pero es válido, es válido. Es válido, ¿no? Claro, por supuesto. Acá nos comenta también Carolina, nos dice, te estoy escuchando aquí desde la manga. Oye, está bien, estamos en
en la manga, nos están escuchando. Nos reciban mañana en la previa del BASE, ¿no? Sí, la verdad me dice, es que yo ni pude disfrutar la victoria de los Dodgers por lo que pasó el sábado. Man. Sí, mucha gente. O sea, esto es lo que está comentando. Y sí, pues entendemos también perfectamente este sentimiento. Créeme que muchos de nosotros estamos así también en esa situación. Ya se incorporó con nosotros Hugo Tellaeche, porque vamos a hablar de fútbol. La victoria del América sobre el León. La sorpresa. Perdón. Antes, vámonos con los tres. Llegó filoso, sí. Que se atengan las consecuencias. Antes de esto. No hay problema sobre Ojo con esto. Perdieron los Soles de Sonora. Perdieron los muchachos de TDP. Sí, pero no habían perdido, pues. Sí, creo que es la primera derrota. 2-1 contra qué equipo es, Hugo? ETC. Es contra el equipo de Chojoa. Que Chojoa es de los equipos más competitivos del grupo 17 de la Liga TDP. Si no me equivoco, checando números, quedaría como líder Chojoa previo a la siguiente jornada. Cimarrones de Sonora buscará volver a tomar el liderato el fin de semana. De hecho, vamos a tener doble jornada. Premier, ¿no? El día viernes y TDP el día sábado por la mañana. Un equipo característico, los reboceros. ¿Juegan en el Héroes los dos? Sí, ya, de hecho, ya prácticamente Cimarrones, las dos categorías van a estar jugando sí o sí en el Héroe de Nacosari. La diferencia es que Premier sí está abierto al público y tenemos transmisión en vivo a través de Cimarrones de Sonora, y TDP no está abierto al público por cuestiones de protección civil, pero sí tenemos la transmisión en vivo a través de Así que no hay pretexto para que lo sigan, ¿no? Vamos a checar ahí con TDP también cómo ganó Cimarrones de Sonora. Pierde Soles, gana Cimarrones, empieza a calentar la situación para que cuando sea el clásico aquí, 4-1 de visita. Ganó el equipo en este caso de Cimarrones de Sonora contra el equipo de Toros. Sí, Toros de Ceprofa, que de hecho esa es una aduana muy complicada porque juegan en Juárez el equipo de Toros de Ceprofa y Cimarrones había batallado con ellos en la Copa Promesa. Para la gente que no está tan involucrada en esto, la Copa Promesa es el equivalente a lo que era la Copa MX, así es, pero única y exclusivamente con equipos de TDP o de Premier ante las fuerzas básicas de los de primera, de los equipos de primera división. Exactamente, no, eso por ahí va el asunto. Y ahora sí, pues para que Hugo se desplaya acá. Venía corriendo, ¿no? Primero, a ver, ¿a quién le ganó la América, perdón? León 2-0 en un partido que por ahí estuvo bien, ¿no? Aquí se dijo en este programa, yo lo recuerdo muy bien, que León iba a dar de qué hablar con Eduardo el Toto Berizzo. ¿Y ahorita quién es el técnico de León? No, yo no hablé de eso. De hecho, se habló del tema de Nacho Ambriz, ¿no? De Toto Berizzo. Toto Berizzo ya salió pero sí merece que si Nacho, un análisis un poquito más allá del comentario de Chascarrillo, el comentario a lo mejor de un análisis. O sea, ¿qué pasó con el León? O sea, tenía ciertos elementos, ciertos elementos que ¿por qué no maduraron estos elementos, Nacho? Que de tu perspectiva como panza verde. No hay buenos refuerzos, no hay un proyecto verdadero. Ay, por Dios. No llenaba estadios. Es un futbolista, James Rodríguez, que aquí es dijiste que llenaba estadios, ¿no? Y los ha llenado. Por eso, pero lo sigue llenando. ¿De qué le sirvió? Ese es el punto. El hecho de que yo haya dicho que marketineramente era un excelente refuerzo no quiere decir que deportivamente hablando. O que venga, el nivel. Pues es emocional. O que James venga al nivel que pero la responsabilidad de cómo toma la gente el comentario no es mío, es de la persona. Porque sí he sido muy específico en que León ha trabajado muy bien marketineramente, pero no tanto en lo deportivo. Ahora, caso muy similar para terminar, deja tu Chivas, a lo que hicieron con Landon Donovan. Marketineramente fue un excelente refuerzo. Rafa Márquez venía igual, ya ves lo que consiguió, el doblete y nada más que te voy a decir algo. Rafa Márquez fue emblemático en su club en Europa. Sí, James Rodríguez, ¿con qué equipo en Europa fue emblemático? Pues jugó en el Real Madrid. Con ninguno, jugó. Así como comparan a Chicharito que jugó en el Real Madrid, perfectamente lo podemos comparar a James, ¿no? Sí, sería un nivel similar. Claro, sería un nivel similar. Pero hablando de lo León, para responderte muy rápido, no hay un proyecto serio deportivamente hablando desde que pasó lo del Mundial de Clubes. Le pusieron todas sus esperanzas y expectativas. ¿Se frustró el equipo de León entonces con todo este tipo de cosas? Evidentemente, ponte en el lugar del futbolista que firma contrato con un equipo que va a ir al Mundial de Clubes. Y te dicen que no. Al jugador desde allá con la promesa que va a jugar. Exactamente. Entonces, es un tema más allá de lo deportivo que involucra lo tema también de administración. Hay que recordar que León oficialmente
está en venta. Entonces, ya Grupo Pachuca no le está invirtiendo, no les interesa, pues ya están esperando a que se los compren. Y qué feo en este caso por el Grupo Pachuca, que precisamente el Jesús Martínez, el presidente, está ahí involucrado en algunos temas, incluso fueron por él. Yo le he dicho abiertamente, yo he aplaudido muchas veces la gestión de Grupo Pachuca, se les agradece el ascenso del equipo de León, se les agradece el bicampeonato, la CONCACAF, la Libertadores. Pero hoy por hoy hay que decirlo, han actuado mal. Y sí, han abandonado el proyecto. Porque la razón es que ya la estructura que tienen en Europa se expandió, entonces por ahora, ahí... Hugo, yo te abro la pregunta, porque eres conocedor de fútbol y eres objetivo cuando quieres. ¿No consideras que lo que está pasando con Grupo Pachuca, que ya han volteado a ver al fútbol español porque es más atractivo económicamente hablando y deportivamente también, ¿no crees que es la tendencia que pueda pasar con muchos dueños de la Liga MX por la falta de buenos manejos en el fútbol mexicano? Y te voy a decir una cosa, Nacho, también. Y por las facilidades que están dando España para que inviertan, Nacho. Exacto. O sea, hay cosa que en México, si tú vienes de fuera, te pone mucho de trabajo. Exactamente. Pero en tu opinión. El detalle aquí, mira, es que es muy bueno en el sentido pues de la catapulta que te va directamente a una de las mejores ligas del mundo. Quizás la mejor liga del mundo después de, en este caso, la inglesa. Pero correcto, sería contradictorio también, porque si no funcionan, se regresan a México con una expectativa menos baja de la que se fueron. O sea, el jugador que se va becado, en este caso, podríamos poner este término, tiene que demostrar no un 100, un 200%. El caso de Colombato, que estuvo en el León y ahora está en el Everton. Ahora está sí, exactamente. En el Everton, en el Oviedo, perdón. Diego Lainez, que se fue al Betis y estuvo por todo Portugal y donde está ahorita en Tigres. Marcelo Flores, que juega en el Arsenal Sub-19. Que también habla del futbolista mexicano, claro, la mentalidad, porque al final de cuentas, si tú vas a Europa esperando a recibir como una estrella, así como quería Alexis Vega que lo trataran en Guadalajara y como lo están tratando en Toluca. ¿Qué diferente es Toluca? No, ¿qué diferente es Toluca sin y con Vega? Porque Alexis Vega nació para ser choricero. Esa es una realidad. Al final de cuentas, puesto a tener ahí, ¿no? Eso es un puesto, sí. Bueno, vámonos así rapidito a revisar los resultados de la jornada número 6. El Necaxa empezó ganando de visita va bien como local 4-1 al equipo de Santos. El Atlético de San Luis en su casa cayó ante Juárez 2-1. El Cruz Azul, no es un resultado de sorprender. El Puebla no está jugando nada en esta temporada. Así como 3-0 le ganó, pero así deben de ser los equipos que están arriba, o sea, no irse con contemplaciones, o sea, es decir, si vas a ir por el de abajo, tienes que ir a golearlo, pues, o sea, claro, 3-0, y eso fue lo que hizo el Cruz Azul, al final de cuentas. El Atlas y Toluca, este partido me llamó la atención. Los ceros. Sí, los ceros. 0-0 quedó este partido el pasado sábado. También el sábado el clásico tapatío, que creo yo que era tal vez el partido más interesante de la jornada. Empatados a 1 con 2 expulsados por el clásico regio. Sí, el clásico regio. El clásico regio, dije. Y el América 2-0 León, que estamos comentando acá. Pumas, me sorprendió la goleada 4-1. Pero no que ganara, sino la goleada que pegó en medio de una broncota de 4-1. Sí. Querétaro 1-0 el equipo de Mazatlán, y las Chivas siguen ganando 1 por Chivas es el equipo más enrachado de los que están actualmente junto con Cruz Azul. Pero el más débil de los 6 primeros. Estoy de acuerdo, pero no te quita la estadística que es el más enrachado. Vuelvo a lo mismo. Manera positiva. Fíjate que pasa algo bien curioso cuando vemos, por ejemplo, lo que es la tabla de posiciones, Nacho. El Cruz Azul regresa al liderato. ¿Sí? Como cuando de repente estaba, ¿te acuerdas que te dio 2-3 puntos? Estaba en tercero, cuarto lugar, pues, ¿no? Ahí están peleándose, así como la Liga Mexicana del Pacífico. O sea, son muy poquitos puntos entre ellos. De hecho, ahí les va. Cruz Azul 35 puntos como superlíder, Toluca 34 con el empate, el América con la victoria llegó a 34, Tigres con 33 en el cuarto lugar, Monterrey con 31 puntos en la quinta posición, pero ojo, porque el sexto lugar, que es Chivas, Rayadas del Guadalajara, ¿sí? Monterrey le saca 4 puntos de diferencia, es decir, falta una jornada, ya amarraron la exactamente. El detallito aquí es que va el Monterrey contra Chivas. Pero ya está amarrado, 4 de diferencia, aunque ganara Chivas se sigue quedando uno abajo, ¿no? Pero viene Juárez, vienen todos los demás. No, claro, a Chivas le urge sacar ganar, el resultado. O sea, aquí está calificado, sí, pero puede quedar. Pero Monterrey puede regalar el resultado. Ahora vamos a ver. Puede, vamos a decir, tramitarlo nomás, pues al final de cuentas. A nuestro padrino, como dicen ahí por ahí, Abel, para ti, ahora que pues ves mejor el Cruz Azul, que has entendido ahora mejor la estructura de lo que es el equipo y todo, viene la venganza histórica. ¿Cómo ves? ¿Te acuerdas de la Cruz Azuleada de Pumas?
en CU, que iba 3-0 4-3. Sí. Este juego puede ser la venganza para dejarlo fuera de la temporada y este sería el cerrojo para dar... Mira, a mí te le voy a decir una cosa, como está jugando Cruz Azul, me gusta cómo está utilizando y cómo ha dejado de utilizar en sus errores la media cancha, o sea, y lo hemos comentado muchísimo. Claro que sí. Ahora, el detalle con Cruz Azul es que a mí no me sorprende en lo que es la temporada. Yo sí entiendo la tirada de Hugo. A ver, tú como aficionado, ¿te quitarías la espina eliminando a Pumas de posibilidades de play-in? No. Yo tampoco. No. O sea, Cruz Azul, la única espina que se puede quitar, sí, es contra el América en partidos decisivos. Y ante Pumas en una eliminación directa. Podría ser esto una eliminación directa, ¿no? Esto no pinta. Porque Cruz Azul donde se tiene que quitar todos sus fantasmas es en partidos de eliminación directa y en liga. Hugo, ya estás vendiendo trapos premium de limpieza. Esta es para el para cantante, el carro, ¿no? para este, ¿cómo se llama el árbitro? Adonai Escobar. Saludos. La jersey de la América bien puesta. Ahí está, ¿no? Pues entonces... A ver, pétale la huepeta para acá, por favor. Sí. Ahora, no es la que me firmaron. ¿La lavaste con Suavitel esta? Sí. Tengo marcas aquí, perdón. Te me vas directo a catedral, sí que, metiste un autogol, pero es con amor de mamá, mejor dicho. ¿No? Pero bueno, entonces, nomás para ya terminar la pregunta. Minuto 70 escenario. Y Cruz Azul va ganando 2-0. ¿Se pueden presentar esos fantasmas y que Pumas evite esa revancha histórica? Sí puede ser, pero vuelvo a lo mismo, Hugo. Cruz Azul tiene que ganar en liga. No, una cosa es lo que tenga, otra cosa son las posibilidades. Totalmente, o sea, ese es el punto. Yo lo que pienso con el Cruz Azul ha sido campeón de ¿cómo se llama? De liga. Pero a ver, ¿te daría miedo al minuto 70 si está esa posibilidad? Con el Cruz Azul todos siempre nos da miedo. Hasta que no pita el árbitro. Sí, hasta que no cae el out 27 no hay nada. Al final de cuentas son equipos que han trascendido por este tipo de situaciones, pues también, ¿no? Es el equipo más subcampeón de el fútbol mexicano y es más, la mitad de sus campeonatos que los hubiera ganado el Cruz Azul sería el más ganador del fútbol mexicano. Fuera el más ganador del fútbol mexicano. ¿Y en puntos estas últimas temporadas también? Así es. O sea que Cruz Azul, Anselmi, Vicente o quien sea, los jugadores tienen la valía en este caso. Y al final de cuentas, como te digo, nosotros los aficionados nos vamos por los resultados, pues, o sea, es decir, no podemos estar alucinándonos con lo que está pasando en lo que es las jornadas. ¿Sí? Una cosa es temporada regular y otra cosa es liga. La fiesta grande, ¿no? La fiesta grande. Ese es el punto. Les pregunto abiertamente, ¿los decepcionó el Clásico Regio? Sí, porque con las plantillas que tienen y sobre todo lo de el 9 se dedicaron más a Correa, ¿no? Se dedicaron más a pegar que a jugar. Parecía rugby el asunto. Sí, y luego Guido, como director técnico de Tigres, es haber sido la orden principal también, o una de las órdenes. Que hay que decirlo. Hay que reconocer que es de los que realmente siente los colores de Tigres. Yo les quiero hacer una pregunta para concluir el programa el día de hoy. Yo también, ¿Creen ustedes que ahorita se están empezando a espantar los fantasmas a propósito de Halloween? Caray. A espantar los fantasmas un poquito de esa decepción, de esa... ¿cómo le podría decir? De que estaban causando con el aficionado el fútbol mexicano, porque siento que hay un pequeño cambio de su sentir, un pequeño cambio de actitud del aficionado ahora ya en el cierre de lo que son las jornadas. ¿Cómo lo perciben ustedes? Yo creo que hay que dividirlo. Hay una decepción del aficionado mexicano, sobre todo de la selección. Eso es punto y aparte. La decepción que había en el fútbol a nivel de clubes ha mejorado la percepción, pero no está al 100% completa. La gente queremos, y ahí sí me sumo, ascenso y descenso. Punto. Ok, ¿tú cómo la ves? A partir de la jornada de la 1 a la 12 es un chiste. De la 12 a la 14 se ve la diferencia, 12-15. Y ahí está la realidad. Los primeros 6 contra los últimos 6. Tu equipo flojerea toda la temporada y en liguilla es otro. Más los penales que le regalan. Más los penales que le regalan. Y es justo porque así es la regla. Ahora va la mía rápidamente. Primero, segundo, tercero y cuarto lugar. Primero se queda Cruz Azul. Segundo creo que se mantiene Toluca. Estoy igual yo. Tercero creo que sube Monterrey.
y cuarto creo que se queda Tigres. Ojo, pero si están diciendo que Pumas, que Cruz Azul no elimina a Yo sí, yo creo que va a eliminar a Pumas. Sí. Yo creo que van a sacar el resultado. Bueno, Abel, rápidamente. Yo también creo lo mismo. Ok, lo mismo, pues yo pienso que América, no porque le vaya, sino porque pues así va a suceder, ¿no? Después el segundo, yo creo que va a quedar Cruz Azul, Monterrey y ¿América con quién cierra? Con Toluca. Ay, caray. El duelo del año, ¿no? Sí. De ahí sale el segundo o el tercero. Sí. Totalmente. O el primero. Jostelito Vingues, saludos a Abel. Vamos a Ures este mes a formar ligas pequeñas del Río Sonora con el señor Valencia. Yo me sumo. Ahí pues, me sumo. Hay que hacerlo, ¿no? Que si nos dan la oportunidad de narrarlo, con todo gusto, las señoritas de Ures Softball, ahí podremos hacer. Muchísimas gracias, caballo, por estarte reportando acá. Pues hay que despedirnos, mi estimado Hugo. Hugo T.H., Agenda Deportiva Hermosillo, ya sabes, gracias Nachito, gracias Abel, gracias Jorge, y también saludos a mi hermano Memo, a Adri, a Agua Prieta, a Manuel y al Pelón, también ahí, saludos a ellos. Muchísimas gracias, Abel, Hugo, gente que nos estuvo escuchando, Jorge en los controles. Soy Nacho Molinar, me pueden encontrar como Nacho Molinar MX, con la cobertura principalmente de Liga Arco Mexicana del Pacífico. Estás haciendo un contenido en TikTok, Nacho, para que la comentes a la gente. Ahí para que la gente nos siga en TikTok y en redes sociales como Nacho Molinar MX. Vamos el día de mañana a entrevistar gente del equipo de Naranjeros de Hermosillo y también de Algodoneros de Guasave. Perfecto, y también parte excelente equipo, pues, material. Viviana, ¿no? Viviana con la nota de Cimarrón, ¿no? También. Perfecto, y para seguirnos a todos, muchísimas gracias a todos. Jorge, muchísimas gracias, bonito inicio de semana y un abrazo fraterno. Y fuerte, inicio de semana. Para todos aquí en Hermosillo, para todos en Sonora, para todos en México, abrazo fraterno. Mi nombre es Abel López y aquí me encuentro con un gran equipo. Lobos FM, todo el tiempo. Era Deportiva. El programa de información y promoción deportiva con el cronista deportivo